Las grandes presas son muy corrientes en los colosales ríos del noroeste de Estados Unidos. Aquí, entre las montañas Cascade de Oregón, la presa Marmot ha producido electricidad gracias a las aguas del río Sandy durante casi un siglo. Pero la presa es vieja y obstaculiza el camino de los peces migratorios. La compañía eléctrica Portland General Electric ha decidido retirar esta costosa estructura y reemplazarla por otras fuentes de energía como la eólica. John Esler es el ingeniero responsable de dirigir este proyecto. Su trabajo implica decisiones difíciles. Nuestros clientes esperan que hagamos lo correcto. Y si un proyecto no es económicamente viable y amenaza al salmón, esperan que lo paremos. Pero desmontar una presa de este tamaño es un auténtico reto para la ingeniería. Hay muchas cosas que desconocemos y que iremos aprendiendo a medida que avancemos. La demolición de esta presa es un gran experimento. Portland General Electric ha reunido a un equipo de primera categoría para que les ayuden. Ingenieros, expertos en explosivos, científicos e incluso meteorólogos. Si sus planes tienen éxito, el Sandy volverá a correr libremente, desde el nacimiento del río en las laderas volcánicas del Monte Hood hasta su confluencia con el río Columbia a 80 kilómetros de distancia. Pero no resultará fácil. La presa Marmot alcanza las 5 plantas de altura y tiene casi 60 metros de ancho. A un lado hay un canal, una vieja escalera para peces, para que los salmones puedan cruzar al otro lado. La presa está construida con 22.000 toneladas de hormigón y 90.000 kilogramos de acero reforzado. Para derribarla, el equipo de demolición tendrá que desviar el río primero con un dique temporal para crear una zona de trabajo seca y segura. Luego, usarán explosivos para volar la vieja presa y después retirarán el hormigón y el acero para su reciclado. Por último, cuando la presa desaparezca, el equipo se enfrentará al mayor de todos los retos: quitar los sedimentos acumulados tras la presa durante casi un siglo. 16 millones de toneladas de piedras, grava y arena forman un obstáculo que se eleva hasta el borde de la presa. Incluso una vez desaparecida la presa, esta acumulación de materiales podría seguir bloqueando el río. Pero retirar esos detritos con retroexcavadoras y camiones no es posible. Los contratistas disponen tan solo de 4 meses para completar el proyecto sin incidentes. Porque otra cuenta atrás ha comenzado, la de un reloj biológico, para que el salmón salvaje regrese a su río. El salmón es un símbolo para la gente del noroeste. Es un símbolo del ocio y los recursos naturales que tenemos y queremos seguir teniendo a pesar del fuerte aumento de la población. Los salmones nacen en las aguas dulces del río Sandy y viajan río abajo hasta el Océano Pacífico. Cuando alcanzan la madurez, los peces viajan miles de kilómetros para regresar al río Sandy, en una carrera para desovar antes de morir. Muchos tienen que escalar la anticuada escalera para llegar a su hábitat original. Durante décadas, la población del salmón ha descendido dramáticamente, de 20.000 a aproximadamente 5.000. Algunas especies como el salmón real y el plateado son consideradas especies amenazadas. Para reducir el impacto del proyecto sobre los peces, la eliminación de la presa deberá tener lugar cuando el río se encuentre en su nivel más bajo y antes de que lleguen las crecidas. El contratista Nat McDougall se enfrenta a un reto. Tenemos que hacer este trabajo en la mitad de tiempo que se haría en condiciones normales. Tendrán que trabajar 6 y 7 días a la semana y muchas horas para terminar a tiempo. Sin un minuto que perder, el trabajo comienza puntualmente el 1 de julio. Primera fase. El equipo de Nat McDougall comienza a levantar una estructura de grava y arcilla río arriba de la Marmot. Este dique, conocido como ataguía, contendrá el río durante la demolición de la Marmot.
Construirán ese dique especialmente diseñado encima de 5 pisos de sedimentos. Las perforadoras abrirán pozos en su interior y se colocarán bombas que alcanzarán el lecho del río. Las bombas extraerán el agua de los sedimentos, haciendo que estos formen parte de la estructura protectora. El dique también tendrá un puente de acero para que la maquinaria pesada pueda atravesar el canal de desagüe. Cuando culmine el proyecto, el equipo detendrá las bombas permitiendo que el agua inunde de nuevo los sedimentos. De esta forma, la arcilla y la grava se disolverán en el agua. Pero hasta entonces, tendrá que aguantar. Trabajamos detrás de un dique provisional, y si hubiera algún fallo sería una auténtica catástrofe. El sistema está diseñado para expulsar unos 3 millones de litros por minuto. Suficiente en verano cuando el nivel del río baja. Pero esta región recibe 94 centímetros de agua de lluvia al año. Y cuando comienza la estación de las tormentas, el río alcanza hasta 8 veces esa cantidad. Mucho más de lo que una ataguía puede soportar. El equipo debe terminar el proyecto antes de que termine el verano. Mientras, la máxima prioridad es mantener el río lejos del área de trabajo. Muchas vidas dependen de ello. Intentar bombear y controlar el agua es el mayor riesgo al que nos enfrentamos. Existe el peligro de que haya una crecida y el río inunde nuestra zona de trabajo, y eso no sería bueno. Los equipos trabajan contra el reloj para terminar la ataguía. Las perforadoras penetran 18 metros en los sedimentos acumulados detrás de la presa. A continuación colocan el entubado para los pozos. Dentro de estas tuberías irán las bombas que serán su sistema de soporte vital. Las bombas funcionarán 24 horas al día para impedir que el río erosione el dique provisional. Mientras se construye la ataguía, el especialista en hidrología Gordon Grant evalúa el mayor reto del proyecto: conseguir retirar el cieno y los sedimentos acumulados en la vieja presa durante casi un siglo. Cuando desaparezca la presa habrá arena por todas partes y terminará en todas estas pequeñas grietas y recovecos. Su principal preocupación es que tantos sedimentos libres puedan bloquear el río, cerrando el paso a los peces o enterrando sus huevos. Nunca se ha retirado una presa construida por el hombre que acumulara semejante cantidad de sedimentos. Nunca hemos visto lo que pasa cuando 1 millón de metros cúbicos de sedimentos son vertidos a un río de repente. Portland General Electric ha diseñado un audaz plan para eliminar los sedimentos de un solo golpe. Pero es un método que nunca se ha probado a esta escala. Gordon Grant ha recibido el encargo de verificar que el plan funcione. Portland General Electric ha pedido a los investigadores del Centro de Dinámica de Superficies Terrestres de la Universidad de Minnesota que creen un modelo a escala del proyecto de demolición de la presa Marmot. Es una maqueta de 13 metros de largo con la presa Marmot en medio. Y 1,5 kilómetros del río Sandy, reproducido en profundidad y superficie. El ingeniero Jeff Marr diseñó el modelo basándose en medidas tomadas con láser en el terreno. Las líneas rojas son secciones que usamos para construir la maqueta. Nos indican la forma que tenemos que darle. Hasta los sedimentos de grava y arena están a escala amontonados hasta el borde de la presa. El modelo ha sido construido para probar el plan de Portland General Electric de arrastrar los sedimentos en el mundo real. La idea es muy simple. Cuando el equipo haya retirado la vieja presa, esperarán a las tormentas de otoño hasta que la crecida del río alcance el punto de ruptura de la ataguía. Después, soltarán el agua, dirigiendo su cauce para arrastrar la montaña de sedimentos. Pero controlar una crecida con hombres y máquinas es un plan ambicioso y potencialmente muy peligroso. Los investigadores esperan que su presa Marmot en miniatura les ayude a aprender a controlar la dinámica del proceso. El modelo está listo para una prueba. Primero, construyen la ataguía, incluido el sistema de bombeo. A continuación, retiran la vieja presa. Ahora los investigadores simulan la serie de hechos que ocurrirán en el terreno.
Llegan las tormentas de otoño. Por supuesto, tenemos la ventaja de poder cerrar y abrir el río. Los amigos que tienen que hacerlo sobre el terreno tendrán que hacerlo con un río de verdad. Veo llegar el agua. Comienza a llover. Las bombas de la ataguía se detienen y se quitan. Bien. Pero lo más importante, se hace un surco para guiar el curso del agua. Sobre el terreno, esto lo tendrán que hacer los hombres y las máquinas. Luego bloquean el canal que desvía el agua. El canal está bloqueado. Bien, allá vamos. Y el río a escala crece. Bien, vamos a subir a 2500. A los pocos minutos el agua empieza a atravesar el surco arrastrando consigo los sedimentos acumulados detrás de la ataguía. Mira, mira debajo. Allá va, allá va. Bien. Bueno, fíjate en eso. No me gustaría estar en ese agujero cuando todo eso caiga. No soy tan valiente. El equivalente a 16 millones de toneladas de material avanza sin obstáculos río abajo. En esta sala, al menos, el plan es todo un éxito. Pero todos se preguntan qué relación existe entre el tiempo a escala y el tiempo real. Una cosa es hacer objetos a escala, como la cantidad de lluvia, la profundidad de una crecida, el ancho del canal, pero es mucho más complicado introducir el factor tiempo en un modelo a escala. Durante las próximas semanas, los investigadores introducirán sutiles variaciones para determinar exactamente el flujo de agua que necesitan y dónde y cómo deberían abrir la vía para dirigir la energía del río contra los sedimentos. El modelo demuestra que el plan puede funcionar. Pero Tim Keller, el coordinador del proyecto, no está convencido. Sobre el terreno, esa vía tendría que abrirla su equipo usando grandes excavadoras, una maniobra potencialmente peligrosa durante una crecida. No permitiré que los trabajadores corran ningún peligro para abrir una brecha en la ataguía, basándome en lo ocurrido en un modelo a escala. Pero ese día queda aún muy lejos. Antes, tienen que quitar una presa. Es la segunda semana de demolición en la presa Marmot, y el equipo de Nat McDougall ha terminado de construir la ataguía. Con el río desviado por el canal, la formidable masa de hormigón queda a la vista. Comienza así la segunda fase, la demolición de la presa Marmot. Es el final de una era para la vieja construcción de casi un siglo. La presa fue terminada en 1913. Llevó 7 meses construirla bajo condiciones muy difíciles. Los obreros usaban todos los materiales que tenían a su alcance, sobre todo rocas y madera. Sus logros son legendarios para veteranos de Portland General Electric, como John Esler. Para nosotros es un proyecto legendario. Fue uno de nuestros primeros proyectos hidráulicos. En su mayor parte fue hecho a mano y con animales. Se usaron muy pocas máquinas, salvo alguna de vapor. Con el tiempo, la presa necesitó algunas reparaciones. Irónicamente, el hombre que prolongó su vida útil es el mismo hombre que acabará con ella. Nat McDougall. Personalmente, para mí es muy duro derribarla. Para nosotros, no va a ser una experiencia sencilla. En 1989, Nat McDougall le hizo un lavado de cara a la presa con hormigón y varillas de acero. Décadas de erosión del río habían debilitado a la vieja presa, llevándola casi hasta el punto de colapso. Esta presa fue construida para durar, no para ser derribada 20 años después de su construcción. Pero ahora ha llegado ese momento. Tras meses de preparación, los expertos en explosivos de Superior Blasting por fin se ponen manos a la obra. La demolición se efectuará en fases controladas, para que las excavadoras puedan retirar los escombros eficazmente en el escaso espacio de trabajo disponible. Una capa cada vez. El jefe del equipo, Jerry Dilley, no quiere que haya errores. Han sido necesarios muchos cálculos para decidir dónde hacer los agujeros, cuántos son necesarios y la cantidad de explosivos que ha de ir en cada agujero. Durante el próximo mes, ejecutarán un total de 4 voladuras controladas, fracturando la presa en 4 capas horizontales.
Los obreros preparan cada voladura perforando un peine de agujeros para las cargas de hasta 3 metros de profundidad en el hormigón reforzado con acero. A continuación volarán una capa. Retirarán los escombros para su reciclado y repetirán el proceso hasta que la presa haya desaparecido. Pero perforar agujeros para el explosivo es complicado. Hay una malla de acero muy resistente cada 30 centímetros en ambas direcciones, horizontal y vertical. Es un verdadero reto lograr perforar en el sitio indicado. Mientras el equipo de demolición se esfuerza sobre la superficie de la presa, los biólogos se enfrentan a una crisis en el río. Con el río separado de la presa, la escalera para salmones ya no funciona. También será demolida. Pero eso deja a los salmones de verano que han recorrido miles de kilómetros para llegar al lugar de desove, atrapados en una charca. Doug Kramer es un biólogo experto en peces de Portland General Electric y el hombre encargado de salvar a los salmones. Llamamos a esto el rodeo de peces, porque lo es. Hay un montón de gente, hay un montón de peces, brincan por todas partes y tienes que perseguirlos con una red. Los cogen y siempre es un reto sacarlos, no quieres hacerles daño. Tienes que devolverlos al agua lo antes posible. En cuanto los vaqueros le echan el lazo a un salmón, corren a dejar al sensible pez en los tanques de aislamiento para liberarlos al otro lado de la presa. Algunos salmones intentan desovar en la charca. Usan sus colas para hacer un agujero que sirva como nido en el fondo del río Sandy. Para ellos y sus huevos, el tiempo se acaba. Para la presa Marmot, también. Es el final del camino. El equipo de voladuras de Jerry llena los agujeros con explosivos y detonadores eléctricos. Usan una receta especial. 1.100 kilos de nitrato de amonio y 680 kilogramos de dinamita de calidad superior. Cuando están todos cargados, el equipo tiene que colocarlos. Y a continuación, otro equipo comprueba que han sido colocados correctamente. Jerry dirige los últimos preparativos. Sí, va a haber incluso unos pequeños fuegos artificiales. Pones el cebo en el cebador. Y luego conectas el cable principal. Cuando le das al cebo, activas el cable y provocas la explosión de la carga. Representantes de la compañía, políticos, líderes ecologistas y los medios de comunicación se reúnen en un mirador para presenciar el histórico momento. Creo que hoy es un día muy importante para este proyecto. Queremos que todo salga a la perfección y eso significa que nadie resulte herido, que la destrucción sea justo la que planeamos. Damas y caballeros. No queremos que quede un solo bloque de hormigón después de la explosión. Queremos que todo se deshaga para poder extraerlo. Jerry lo supervisa todo por última vez. La voladura ha sido comprobada como mínimo 4 veces por 4 personas diferentes, para asegurarnos de que no se ha cometido ningún error y que todo saldrá como fue planeado. En este trabajo no puedes evitar ser supersticioso. ¿Todo listo? Peggy Fowler, la presidenta de Portland General Electric, está a punto de descubrir lo bien que Jerry ha hecho su trabajo. 7, 6, 5, 4, 3... Tras meses de preparativos, la presa Marmot está a punto de caer. 3, 2, 1... Toneladas de explosivos arrancan la parte superior de la presa. La ejecución es perfecta. El equipo de demolición ha roto la primera capa de hormigón y acero. El equipo de Nat McDougall puede empezar con la limpieza.
En un proyecto como este es un gran día cuando la primera voladura tiene lugar, porque no solo significa que hemos empezado a hacer nuestro trabajo, también podremos comprobar lo difícil que será romper este material, retirarlo y sacarlo de aquí. El lugar se convierte en un espectáculo de excavadoras y camiones. Tienen que retirar los escombros lo antes posible para una nueva ronda de explosiones. La empresa quiere reciclar el valioso acero y reutilizar el hormigón que de lo contrario terminarían en un vertedero. Cuidadosamente separan el acero de las toneladas de escombros. Los martillos neumáticos trocean los restos de la explosión. Y los camiones volquete y grúa se dan un festín con estas 22.000 toneladas. A pesar de su tamaño, las máquinas se mueven con precisión. Scott Zorza, jefe de la operación, la maneja con toda naturalidad. Es como si movieras tu propia mano. Tienes todo el control. Puedes coger un trozo de acero de 2 centímetros con los dientes y sacarlo. Con esta máquina podría arrancarte un pelo de tu cabeza si tuvieras alguno. Tan pronto como los camiones puedan salir con pesadas cargas, los escombros serán reciclados. El hormigón se convierte en el plato principal para la trituradora diésel capaz de machacar 133 toneladas por hora. Y escupir caramelos, trozos del tamaño de un bocado. El material perfecto para hacer carreteras. Mientras, los contratistas salvan las 89 toneladas de metal para reciclar. Y las llevan a la fundición Cascade Steel Rolling Mill. Aquí, día y noche, los trabajadores vacían los calderos de chatarra en un horno de arco eléctrico con capacidad para 96 toneladas. A continuación, 3 electrodos de grafito se introducen en la mezcla. La hidroelectricidad descarga 70 millones de vatios de energía en el horno. La suficiente para abastecer a 50.000 hogares. La chatarra fundida se convierte en una sopa a 1600 grados Celsius. Es vertida en moldes de 2 toneladas de peso y se transforma en la materia prima para nuevos productos de acero, desde alambradas a vallas. Pronto llegará más material. El equipo de demolición acaba de volar y retirar de la presa otra capa horizontal de hormigón de 3,5 metros, reduciendo su altura a la mitad. A medida que el verano avanza, Portland General Electric controla sin descanso la salud del río, para asegurarse de que la demolición río arriba no afecte al frágil ecosistema de la vía fluvial. En tan solo unas semanas, el río será liberado para siempre de casi un siglo de trabajo para la compañía eléctrica. La presa Marmot fue construida para obtener electricidad del río Sandy. Pero antes, el agua hace un largo viaje, recorriendo kilómetros de canales y túneles que atraviesan una montaña llamada el Espinazo del Diablo y desembocan en otro río, el pequeño Sandy, donde el agua vuelve a ser desviada, esta vez a través de un acueducto de madera de 4 kilómetros de longitud. El acueducto termina en el lago Roslin, que almacena 640.000 metros cúbicos de agua. Volumen suficiente para impulsar las turbinas de la central eléctrica Bull Run y generar electricidad para más de 16.000 hogares. Gordon Grant, experto en hidrología, admira el ingenio que puso este sistema en pie. Estoy impresionado por los ingenieros de hace 100 años. Esos hombres no tenían herramientas modernas. No tenían instrumentos electrónicos de medición, no existía la fotografía aérea. Y aún así, fueron capaces de crear sistemas tan eficientes como este para capturar el agua, desviarla y utilizarla para generar electricidad, que era la maravilla de la época. Pero los tiempos han cambiado. Portland General Electric planea desmontar todo el sistema hidrológico y sustituirlo por fuentes alternativas de energía. Para la presa Marmot, es el final de una era. Larry, ¿preparado? Todo listo. Ya viene. La fase 2 de la demolición está a punto de concluir.
El equipo de voladura ha reducido sistemáticamente a la presa a la nada. El jefe de la operación, John Esler, está satisfecho con los avances. Nos llevará 2 semanas más retirar el hormigón y el acero. Entonces acabaremos de limpiar y esperaremos a que lleguen las lluvias de otoño. Las lluvias otoñales arrastrarán el dique provisional. Todos los sedimentos viajarán río abajo. Es algo que estamos deseando ver. Será algo realmente espectacular. La demolición deja al descubierto al gigante dormido tras la presa. 16.000 millones de kilogramos de sedimentos. Ningún salmón podría saltar esa barrera de 15 metros de altura. La mayor parte del hormigón ha desaparecido y los trabajadores comprueban la firmeza del muro de sedimentos. Solo el dique temporal retiene ya al río. Pero ya da muestras de agotamiento. Scott Sorsa tiene ahora el trabajo más importante de todos: inspeccionar la ataguía en busca de problemas. Soy una especie de apagafuegos aquí. Ese es mi trabajo. En cuanto vea una pequeña filtración, tengo que ocuparme de ella. Lo peor que podría pasar es perder la ataguía antes de que hayamos terminado de excavar allá abajo. Su solución: una tirita de hormigón, rocas y grava. Scott está seguro de poder mantener la seguridad del lugar mientras las condiciones meteorológicas se mantengan. Tiene que proteger la ataguía hasta que caiga una tormenta con la intensidad necesaria para arrastrar los sedimentos río abajo. No hay ninguna predicción a largo plazo. Así que podemos trabajar hasta el 15 de octubre y esperar una tormenta. La tormenta perfecta. Por ahora el río Sandy permanece tranquilo. Pero Gordon Grant sabe lo rápido que eso puede cambiar. Un día como hoy podemos vadear fácilmente el río. Apenas nos mojaríamos. Pero si venimos dentro de un par de semanas, la corriente podría ser muy fuerte. No os dejéis engañar por este inofensivo arroyo. En realidad es un río muy poderoso. Han pasado 4 meses desde que empezaron los trabajos en la presa. Los equipos han volado y troceado el hormigón y el acero de la presa Marmot. Una última ronda de explosivos acaba de volar la base de la presa. El verano termina. Ahora lo único que necesitan es una tormenta perfecta para terminar el trabajo. La fase final de la demolición de la presa Marmot es el desafío mayor de todos. El equipo planea usar la crecida de una tormenta para eliminar los sedimentos acumulados bajo la ataguía. Los investigadores de la Universidad de Minnesota han realizado numerosas pruebas sobre el modelo a escala del río, demostrando que el plan de Portland General Electric puede funcionar. La clave está en controlar la crecida usando para ello una apertura en la ataguía. Según sus cálculos, el equipo tiene que abrir una vía de 3 metros de ancho en el lado sur de la estructura de arcilla y grava. Tim Keller, el coordinador del proyecto, sabe que el momento elegido es crucial. Solo podemos elegir la tormenta una vez. No tendremos una segunda oportunidad. Cuando elijamos la tormenta, sea buena, mala o indiferente, tendremos que abrir una vía en la ataguía. Una de las cosas más interesantes de este proyecto de desmantelamiento es que solo tienes una bala en la recámara. El momento en el que decides abrir una vía en la ataguía. Pero es una decisión que podría llegar antes de lo esperado. El Servicio Nacional de Meteorología en Portland le sigue la pista a un frente tormentoso temprano. Normalmente en el noroeste tenemos buen tiempo en otoño. Este año hemos pasado directamente del verano al invierno. La compañía eléctrica concesionada a la presa ha pedido al especialista en hidrología Andy Bryant que les ayude a elegir la tormenta perfecta. Pero no será fácil. A veces resulta complicado aquí saber si va a llover o no. Siempre es un reto interpretar los frentes tormentosos que llegan desde el Pacífico. Si lo reducimos al río Sandy, un área pequeña de unos 500 kilómetros cuadrados, ¿va a llover en esa pequeña cuenca fluvial? Y si es así, ¿cuánto? ¿Lo suficiente para provocar una crecida importante en el río? Es una pregunta muy difícil de contestar para nosotros. El río Sandy es muy sensible a la más pequeña lluvia. Cuando las tormentas pasan, su nivel sube y baja rápidamente.
Y las lluvias tempranas ya han empezado a crear problemas. El nivel del agua está a 1 metro del borde de la ataguía, casi en el límite de lo que puede resistir. Los responsables de la empresa concesionaria, Tim Keller y John Esler, miran nerviosos el nivel del agua. Si el nivel sigue subiendo, el proyecto será un fracaso. El dique cederá y perderán las bombas, las máquinas y la ocasión de controlar la crecida. Nuestras opciones son o bien esperar que pase esta crecida y no hacer nada, o quitar las bombas y abrir una salida en la ataguía como estaba planeado. Por ahora deciden esperar una tormenta más fuerte. Esperamos poder mantener la ataguía hasta que caiga una tormenta lo bastante grande para que pueda arrastrar todo este material. Pero si la próxima tormenta es demasiado grande, perderán la oportunidad de abrir una vía en la ataguía y desplazar la mayor cantidad de sedimentos posible río abajo. Fue diseñada para soportar determinado caudal. Por encima de eso, fallará, hagamos lo que hagamos. Y si la tormenta no es lo bastante fuerte, los sedimentos se convertirán en un problema a largo plazo, erosionando el río. En ambos casos convertiría al río en un lugar hostil para las especies de salmón en peligro de extinción. Años de trabajo agotador, millones de dólares y la reputación del equipo están en juego. Sabemos que los sedimentos se moverán. Sabemos que se desplazarán a una velocidad que depende de la intensidad y la duración de la crecida. Es imposible predecir eso, así que realmente no sabemos lo que va a pasar. En el caso de que la estrategia falle, Portland General Electric tiene un plan de emergencia para salvar al pez más vulnerable de todos. 29 kilómetros en río abajo de la ataguía, Todd Alsbury, biólogo del Departamento de Pesca y Fauna de Oregón, se une a la empresa concesionaria en la misión de rescate. Bueno, hoy estamos recogiendo 20 pares de salmón real de otoño como parte del plan de emergencia en caso de que suceda lo peor, ya que es una carrera contra el reloj antes de que se hunda el dique. Son chinooks de otoño. Están protegidos por la ley de especies en extinción. Si los sedimentos se depositan en el río, los huevos de estos peces podrían asfixiarse y morir antes de eclosionar. Por eso llevan parejas de esta especie en extinción a la piscifactoría de Sandy. Estos peces podrían ser la última esperanza para salvar a la próxima generación. Los trabajadores extraen los huevos y los fertilizan artificialmente. Criaremos a los alevines hasta la primavera y luego los soltaremos en el río para que migren de forma natural al océano. Y el rescate llega justo a tiempo. Al amanecer del día siguiente, el proyecto entra en crisis. Durante la noche, un frente tormentoso ha inundado la ataguía hasta el límite de su capacidad. Esta mañana cuando salía me llamaron antes de coger el camino y me dijeron que el río llevaba un caudal de 1900 pies cúbicos por segundo. Así que conduje deprisa para llegar cuanto antes. 1900 pies cúbicos por segundo. Es decir, 54 metros cúbicos por segundo. Una cantidad que llama la atención de todos. No es lo que esperábamos. 54 metros cúbicos por segundo es justo lo que puede soportar la ataguía según su diseño. Por encima de eso nadie sabe lo que pasará. La ataguía podría hundirse en cualquier momento. Y hay otro problema. El puente está cediendo en aquella esquina. Se ha hundido 30 centímetros, probablemente. El puente sobre el canal de desvío se está hundiendo. Sin él, la maquinaria no podrá llegar desde la orilla a la ataguía para sacar las bombas o abrir la esencial vía. ¿Te parece que las máquinas pueden cruzar todavía por ahí? No. Ahora mismo lo está comprobando Mike. A ver si pueden pasar. Todo el proyecto corre peligro. La ataguía ahora está aislada y es imposible llevar las máquinas allí para sacar las bombas, las tuberías, los soportes, todo. Es inaceptable. Pero de repente, el tiempo se aclara, concediendo al equipo una oportunidad para valorar la situación. John Esler moviliza a su equipo para preparar la vía. ¿Sabes algo de los tipos de la excavadora? Están en camino. Pero el paso siguiente depende de las condiciones meteorológicas.
Servicio Nacional de Meteorología, Portland. Soy Andy. Hola Andy, soy Tim Keller. Estoy con John Esler. Hola, Andy. Hola. Bien, ¿tenemos ya una previsión? Sí. Permíteme que compruebe algo y mire. El Centro de Previsión Meteorológica ha detectado un nuevo frente. Todos los modelos indican avances importantes en este lado del frente y parece que podría ser esta noche. Así que, Tim, mirando este modelo hidrográfico, al parecer es nuestra tormenta. El máximo será 2500 a las 5 p.m. Oh, vaya. La meteorología impone su ley. Una gran tormenta se dirige hacia ellos, y la crecida sin duda arrastrará la ataguía. No podremos retenerlo. No tienen elección. Subirá hasta 2500. Tenemos que irnos. Es hora de poner en marcha su plan. En marcha. Vale. Será necesaria la ayuda de todos. El equipo tiene que apagar las bombas y sacarlas del dique antes de que estalle la tormenta. Pero el puente no resistiría el peso de la maquinaria pesada. Tal vez la carretilla elevadora podríamos... Es hora de improvisar. Art Burnett, uno de los trabajadores con más experiencia, usará la carretilla en vez de la pesada excavadora. Mirando el puente y con el río bajando tan fuerte, es difícil saber si la carretilla podrá hacer lo que necesitamos que haga. Art tiene que intentar sacar las bombas y después empezar a abrir la vía. Dos valientes, a pie, intentarán evitar que Art y su carretilla caigan al río. Afortunadamente todo va bien y nadie ha resultado herido. En cuanto se desconecten las bombas, el agua empezará a penetrar en la ataguía. El tiempo se agotará. Cuando lleguemos allí y saquemos la primera bomba, tendremos que valorar su estado. Y la integridad de esa sección de la ataguía se debilitará mientras hablamos. En ese momento, no podremos confiar en la ataguía. Podría derrumbarse debajo de nosotros. En cuanto las bombas no estén, es posible, eso podría pasarnos. Faltan 7 bombas por sacar y el nivel del río sigue subiendo. Cada minuto cuenta mientras el agua penetra en la estructura y la debilita aún más. El proyecto entra en una nueva fase. Gordon Grant llega para comprobar si el modelo de laboratorio está a la altura de las expectativas sobre el terreno. Hasta ahora, desmontar la presa ha sido un trabajo de máquinas grandes y mucho polvo. De gente perforando y volando la vieja presa, transformando el paisaje con máquinas. Pero a partir de esta tarde, nos moveremos a un nuevo ritmo, en un nuevo ciclo, en el que el río será quien haga el trabajo. El río cortará, el río moverá los sedimentos y lo que quede estará a merced del río y no de las máquinas. La tensión crece por minutos. El tiempo sigue cambiando, prometiendo un golpe definitivo. Las bombas por fin han sido extraídas. Lo que queda es el trabajo más peligroso. Art tiene que cruzar al otro extremo de la ataguía y abrir una vía en la inestable estructura. Si llueve con fuerza y el nivel del agua sube deprisa, tenemos que velar por la seguridad de los hombres. Con cuidado, Art y sus guías empiezan a arañar la superficie de la ataguía. Deben abrir una vía siguiendo el modelo y retirar suficiente arena y grava como para darle al río un punto de inicio. Es una operación arriesgada. Un movimiento en falso y el suelo podría ceder. Y Art y sus ayudantes podrían caer y ser arrastrados por la crecida. Es la última fase del proyecto. En cuanto la carretilla corta la ataguía, el agua comienza a fluir. Todos los cálculos llevaban a la apertura de esa brecha final. Pero después de eso, el control humano simplemente se evapora. Tenemos que dejar trabajar a la naturaleza. Tenemos que dejar que el río haga su trabajo. Detrás de la ataguía, el embalse llega a su límite de capacidad. El canal de desvío funciona ahora como válvula de seguridad, liberando el agua suficiente para mantener la crecida a raya.
Pero en cuanto el equipo bloquee el canal, se desatarán los elementos. En cuanto cierren el canal de desvío, explotará sobre nosotros. Se puede oír. Vale, vigila que la rueda no se acerque demasiado al borde. No quiero caerme con esto. Arbuthnot sabe que el suelo bajo la carretilla puede ceder en cualquier momento. Habría sido estupendo verlo a distancia, creo. Además, te afecta a los nervios. ¿Y si se hunde el suelo debajo de mí? ¿Qué pasa entonces? Hay fuerzas actuando debajo. Fíjate en eso, es increíble. Con la vía casi terminada, es hora de cerrar el canal haciendo que la operación se acelere. Dave, ¿me recibes? Sí, adelante. Necesitamos que cerréis el canal ya. Recibido. Los trabajadores cierran el canal de desagüe, Bien, vamos allá. aumentando el caudal sobre la ataguía en 847.000 litros por minuto. El río reacciona rápidamente. La velocidad del caudal está aumentando. Va a alcanzar lo que se llama flujo crítico del río, equivalente a la barrera del sonido. La energía del agua atraviesa la grava y la arena como un escalpelo gigante. Esto es el cuchillo geológico. Es el cuchillo geológico. Este momento es el resultado de años de planificación. El trabajo de Art ha terminado. Es hora de que el río finalice el proyecto. Increíble. Empieza a pasar. De repente los sedimentos comienzan a ceder. Atrás, la orilla se está hundiendo. ¡Rápido! El equipo tiene que retirarse. Cuando nos retirábamos, de repente la ataguía cedió en un trozo de 3 metros y medio se hundió. Sin duda, ese ha sido el momento más difícil. Las paredes de arena y piedras de 3 metros de altura caen como un glaciar fundido. ¡Dios mío! Jamás vi algo igual. Los sedimentos ahora son una locomotora de canto rodado, grava y arena. Mira lo que ha conseguido ya. Mira el cañón que ha hecho ahí abajo. Dos horas después de abrir la vía, el Sandy corre por su lecho original, en el lugar donde estaba la presa Marmot. Fue como un rugido, como esperaría que sonara una catarata. Me pareció espectacular. Al anochecer, el Sandy corre libremente. Tim y su equipo están agotados. Todo se precipitó al abrir la vía. La fuerza del río es increíble. Y aliviados, la mayor amenaza para el proyecto corre río abajo. La gente ha trabajado mucho, muchos meses, años intentando averiguar exactamente cómo hacer esto. Y ver finalmente que todo ha salido bien, creo que es una gran satisfacción para todos. Gordon regresa al lugar al amanecer del día siguiente. Ha desaparecido todo. El río se lo ha llevado todo en una noche. Es increíble. Es como si el río ni siquiera recordara que ahí había una presa. Han pasado tan solo 18 horas desde que el río Sandy empezó a cortar la ataguía. Y el resultado es asombroso. El río ha abierto su propio canal. Los grandes depósitos, aproximadamente 98.000 toneladas de sedimentos, algunos de un siglo de antigüedad, se han ido. Sí,
El aire huele un poco a azufre. Creo que debido a todo el material orgánico que había enterrado en la balsa y que llevaba allí 80 o 90 años. El proyecto es un gran éxito. Donde había una presa, ahora solo quedan unos cuantos tubos viejos. Todo el área se convertirá en una reserva natural nacional. Portland General Electric ha donado 6 kilómetros cuadrados para el senderismo. 2 días después de la apertura del dique, algunos salmones remontan el río, tal y como John Esler había esperado. He visto un par de salmones plateados. Para mí es una pequeña señal de lo deprisa que se recupera el sistema. El río vuelve a ser el río que era en el siglo XIX. El Sandy comienza una nueva historia. El equipo ha logrado, de hecho, reciclar el río. Sacamos electricidad del río durante un siglo. La usamos para iluminar nuestros hogares, para usar nuestros ordenadores. Ayer el río volvió a nacer. El río Sandy ha vuelto a la naturaleza. Hasta su confluencia con el río Columbia a 80 kilómetros de distancia. Pero no resultará fácil. La presa Marmot alcanza las 5 plantas de altura y tiene casi 60 metros de ancho. A un lado hay un canal, una vieja escalera para peces, para que los salmones puedan cruzar al otro lado. La presa está construida con 22.000 toneladas de hormigón y 90.000 kilogramos de acero reforzado. Para derribarla, el equipo de demolición tendrá que desviar el río primero con un dique temporal para crear una zona de trabajo seca y segura. Luego, usarán explosivos para volar la vieja presa y después retirarán el hormigón y el acero para su reciclado. Por último, cuando la presa desaparezca, el equipo se enfrentará al mayor de todos los retos: quitar los sedimentos acumulados tras la presa durante casi un siglo. 16 millones de toneladas de piedras, grava y arena forman un obstáculo que se eleva hasta el borde de la presa. Incluso una vez desaparecida la presa, esta acumulación de materiales podría seguir bloqueando el río. Pero retirar esos detritos con retroexcavadoras y camiones no es posible. Los contratistas disponen tan solo de 4 meses para completar el proyecto sin incidentes. Porque otra cuenta atrás ha comenzado, la de un reloj biológico, para que el salmón salvaje regrese a su río. El salmón es un símbolo para la gente del noroeste. Es un símbolo del ocio y los recursos naturales que tenemos y queremos seguir teniendo a pesar del fuerte aumento de la población. De soporte vital. Las bombas funcionarán 24 horas al día para impedir que el río erosione el dique provisional. Mientras se construye la ataguía, el especialista en hidrología Gordon Grant evalúa el mayor reto del proyecto: conseguir retirar el cieno y los sedimentos acumulados en la vieja presa durante casi un siglo. Cuando desaparezca la presa habrá arena por todas partes y terminará en todas estas pequeñas grietas y recovecos. Su principal preocupación es que tantos sedimentos libres puedan bloquear el río, cerrando el paso a los peces o enterrando sus huevos. Nunca se ha retirado una presa construida por el hombre que acumulara semejante cantidad de sedimentos. Nunca hemos visto lo que pasa cuando 1 millón de metros cúbicos de sedimentos son vertidos a un río de repente. Portland General Electric ha diseñado un audaz plan para eliminar los sedimentos de un solo golpe. Pero es un método que nunca se ha probado a esta escala. Gordon Grant ha recibido el encargo de verificar que el plan funcione. Portland General Electric ha pedido a los investigadores del Centro de Dinámica de Superficies Terrestres de la Universidad de Minnesota que creen un modelo a escala del proyecto de demolición de la presa Marmot. Es una maqueta de 13 metros de largo con la presa Marmot en medio. Y 1,5 kilómetros del río Sandy, reproducido en profundidad y superficie.
El ingeniero Jeff Marr diseñó el modelo basándose en medidas tomadas con láser en el terreno. Las grandes presas son muy corrientes en los colosales ríos del noroeste de Estados Unidos. Aquí, entre las montañas Cascade de Oregón, la presa Marmot ha producido electricidad gracias a las aguas del río Sandy durante casi un siglo. Pero la presa es vieja y obstaculiza el camino de los peces migratorios. La compañía eléctrica Portland General Electric ha decidido retirar esta costosa estructura y reemplazarla por otras fuentes de energía como la eólica. John Esler es el ingeniero responsable de dirigir este proyecto. Su trabajo implica decisiones difíciles. Nuestros clientes esperan que hagamos lo correcto. Y si un proyecto no es económicamente viable y amenaza al salmón, esperan que lo paremos. Pero desmontar una presa de este tamaño es un auténtico reto para la ingeniería. Hay muchas cosas que desconocemos y que iremos aprendiendo a medida que avancemos. La demolición de esta presa es un gran experimento. Portland General Electric ha reunido a un equipo de primera categoría para que les ayuden. Ingenieros, expertos en explosivos, científicos e incluso meteorólogos. Si sus planes tienen éxito, el Sandy volverá a correr libremente, desde el nacimiento del río en las laderas volcánicas del Monte Hood, el lecho del río. Las bombas extraerán el agua de los sedimentos, haciendo que estos formen parte de la estructura protectora. El dique también tendrá un puente de acero para que la maquinaria pesada pueda atravesar el canal de desagüe. Cuando culmine el proyecto, el equipo detendrá las bombas permitiendo que el agua inunde de nuevo los sedimentos. De esta forma, la arcilla y la grava se disolverán en el agua. Pero hasta entonces, tendrá que aguantar. Trabajamos detrás de un dique provisional, y si hubiera algún fallo sería una auténtica catástrofe. El sistema está diseñado para expulsar unos 3 millones de litros por minuto. Suficiente en verano cuando el nivel del río baja. Pero esta región recibe 94 centímetros de agua de lluvia al año. Y cuando comienza la estación de las tormentas, el río alcanza hasta 8 veces esa cantidad. Mucho más de lo que una ataguía puede soportar. El equipo debe terminar el proyecto antes de que termine el verano. Mientras, la máxima prioridad es mantener el río lejos del área de trabajo. Muchas vidas dependen de ello. Intentar bombear y controlar el agua es el mayor riesgo al que nos enfrentamos. Existe el peligro de que haya una crecida y el río inunde nuestra zona de trabajo, y eso no sería bueno. Los equipos trabajan contra el reloj para terminar la ataguía. Las perforadoras penetran 18 metros en los sedimentos acumulados detrás de la presa. A continuación colocan el entubado para los pozos. Dentro de estas tuberías irán las bombas que serán su sistema. Los salmones nacen en las aguas dulces del río Sandy y viajan río abajo hasta el Océano Pacífico. Cuando alcanzan la madurez, los peces viajan miles de kilómetros para regresar al río Sandy, en una carrera para desovar antes de morir. Muchos tienen que escalar la anticuada escalera para llegar a su hábitat original. Durante décadas, la población del salmón ha descendido dramáticamente, de 20.000 a aproximadamente 5.000. Algunas especies como el salmón real y el plateado son consideradas especies amenazadas. Para reducir el impacto del proyecto sobre los peces, la eliminación de la presa deberá tener lugar cuando el río se encuentre en su nivel más bajo y antes de que lleguen las crecidas. El contratista Nat McDougall se enfrenta a un reto. Tenemos que hacer este trabajo en la mitad de tiempo que se haría en condiciones normales. Tendrán que trabajar 6 y 7 días a la semana y muchas horas para terminar a tiempo. Sin un minuto que perder, el trabajo comienza puntualmente el 1 de julio. Primera fase.
El equipo de Nat McDougall comienza a levantar una estructura de grava y arcilla río arriba de la Marmot. Este dique, conocido como ataguía, contendrá el río durante la demolición de la Marmot. Construirán ese dique especialmente diseñado encima de 5 pisos de sedimentos. Las perforadoras abrirán pozos en su interior y se colocarán bombas que alcanzarán